Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Vamos a hablar hoy jueves, es nuestra cita semanal, y vamos a comentar la nueva realidad y oportunidades y desafíos de la mano de un partner estratégico para la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de estos años, como es Livingstone Partners en la oficina de Valencia. Van a intervenir dos personas de total confianza para el empresariado de la Comunidad Valenciana, Neil Collen y Chimo Villarroya. Los dos tienen una dilatada experiencia en operaciones corporativas y han tenido la generosidad y además la dedicación y el cariño de preparar el webinar de hoy. Como sabéis, los que os venís conectando, el webinar va a durar 1 hora. Van a intervenir y podéis trasladar en el chat del canal en el que estamos en comunicación cortesía, y aprovecho para agradecer a la Universidad CEU Cardenal Herrera el canal tecnológico para ponernos en contacto con todos los asistentes. Y a través de este chat vais a poder participar, hacer llegar preguntas a los ponentes y ellos van a ir preparando y explicando los diferentes aspectos del webinar, y voy a presentarlo rápidamente, aunque realmente necesitan poca presentación porque, como digo, tanto Neil Collen como Chimo Villarroya han protagonizado operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones en esta comunidad. Destacar de Neil Collen, que aunque es británico de nacionalidad, yo creo que tiene un corazoncito valenciano, lleva más de 25 años viviendo en España. En 2004 fundó una boutique de M&A que pasó a denominarse Livingstone Partners SL en 2007. Y destacar que cuenta con 24 años de experiencia en fusiones y adquisiciones y ha dirigido un gran número de operaciones, tanto nacionales como cross-border, de compraventa, fusiones de empresas, ampliaciones de capital, reestructuraciones apalancadas en una amplia variedad de sectores. Destacar en su formación académica, que estudió en la Universidad de Durham, en Reino Unido, y que, como digo, cuenta con numerosos empresarios de la Comunidad Valenciana que han contado con él para realizar las operaciones corporativas de cambio de accionariado, de cambio de propiedad, de crecimiento en la Comunidad Valenciana. Chimo Villarroya, destacar en su currículum la formación, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia. Destacar que cuenta con el máster en Bolsa y Finanzas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y que también cursó el 15x15 de EDEM. Destacar que Chimo se unió a Livingstone Partners en 2004, tiene más de 20 años de experiencia profesional como asesor en finanzas corporativas y que anteriormente estuvo trabajando en fusiones y adquisiciones, así como en el mercado de futuros de cítricos y mercaderías de la Bolsa de Valencia. Y destacar que como profesional del M&A ha liderado operaciones en sectores como alimentación, material de construcción, salud o servicios. Tiene experiencia nacional e internacional, tanto en empresas familiares como en grupos industriales, y también con fondos de private equity y family office muy activos en España. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que Neil y Chimo puedan compartir un rato esta tarde, estar con nosotros, compartir ese expertise. Y antes de que empiecen a hablar, destacar que hoy ha hecho público un informe DataCentric diciendo que por la crisis COVID va a haber 3 países en la Unión Europea que les va a costar más recuperar el ritmo de las operaciones de fusiones y adquisiciones que el resto de Europa. Estos países son Italia, Portugal y España. Sin más, doy paso a Neil y a Chimo, que son los protagonistas del webinar de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, soy Chimo Villarroya, como comentaba Isabel. Isabel, muchas gracias por el último comentario que nos deja a todos muy buen sabor de boca y ganas de huir del sector y hacer otra cosa que nada tenga que ver con eso. No vamos a seguir ni yo una presentación estándar, vamos a ir, para aquellos que nos conocéis,
ya sabéis que somos más de charlar y de charlar que de seguir una presentación, y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Nos iremos interrumpiendo el uno y el otro como suele ser habitual, y la idea es que tengáis al final de la charla una idea tan aproximada como pueda ser de nuestra visión de cuál va a ser el volumen y las perspectivas que nosotros vemos en el mundo del M&A, inicialmente en la Comunidad Valenciana, pero también a nivel nacional y en la medida de lo posible internacional, ¿vale? Cuando en su día, a finales de abril, principios de mayo, desde la Fundación Isabel se puso en contacto con nosotros para proponernos hacer este webinar, nos encontrábamos en los momentos más duros del confinamiento. Llevábamos unas cuantas semanas ya encerrados en casa, y el problema es que todavía no teníamos ninguna visibilidad de cuánto tiempo íbamos a estar así, ¿no? Lo que teníamos claro por lo que estábamos viendo es que el impacto de la crisis del COVID iba a ser muy fuerte, algo que nunca habíamos visto antes por la velocidad a la que se ha producido, y ha generado sin duda un frenazo muy fuerte, muy potente en el buen ritmo que en términos generales tenía la economía de la Comunidad Valenciana y nacional e internacional en general. Este frenazo es algo que estamos sufriendo todos, y que, bueno, en la medida en que a desescalada se vaya produciendo de un modo racional, y sobre todo que tengamos la fortuna de no tener que volver a confinarnos, ya veremos a qué velocidad somos capaces de superarla, pero bueno, en ello estamos. En nuestro trabajo como asesores de M&A, en el que una de las acciones que hacemos es la de estar en contacto constante con los diferentes operadores del mercado, desde gestores de fondos de capital riesgo, de deuda, empresarios, banqueros, etcétera. Lo que hemos hecho durante este tiempo ha sido, si cabe, incrementar todavía más ese contacto con estos operadores, porque para nosotros es muy importante tener un buen feeling de cómo ven ellos lo que está ocurriendo en cada momento y cómo ven lo que va a ocurrir en un futuro más o menos inmediato, ¿vale? Sí, para vuestra curiosidad, fruto de todos estos contactos, hicimos desde Livingstone una serie de publicaciones que llamamos Conversaciones en torno al COVID, y que están accesibles en nuestra web, y creo que también en mi perfil de LinkedIn y en el perfil de LinkedIn de la propia Livingstone, ¿vale? Esta información que sacamos de manera pues, especial, con estas conversaciones más constantes, si cabe, de lo habitual, nos permiten tener una información muy veraz de cuál es la situación que han ido viviendo los diferentes operadores y cuál es la visión que ellos tienen de qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, a qué nos vamos a enfrentar. No solamente en la Comunidad Valenciana, sino también en el resto de España y también en el resto del mundo a través de las oficinas que Livingstone tiene en Estados Unidos, en Alemania y en Suecia, ¿vale? Desde luego, lo que está claro es que el golpe, como decíamos, que el COVID ha generado a la economía ha sido muy fuerte, y en particular en el sector del M&A. Daros 2 o 3 datos para que os hagáis una idea de la magnitud del mismo, ¿vale? Durante el primer trimestre de 2020, y en este primer trimestre prácticamente en Estados Unidos y en Latinoamérica no había llegado el COVID, desde luego no estaban en confinamiento ni mucho menos, como sí que habíamos estado al final del mismo en Europa. El valor de las transacciones cruzadas durante ese primer trimestre descendió un 39%, y descendió un 25% el número de transacciones cerradas con éxito. Es decir, el golpe fue durante ese primer trimestre muy fuerte. Lo grave vino cuando vimos los datos de abril, en el que ya con Estados Unidos en confinamiento, el volumen general de la actividad de M&A descendió un 66% a nivel mundial. Es decir, si consideramos que el mundo del M&A puede ser un buen termómetro de cómo va la economía, porque cuando todo va muy bien se producen muchas operaciones con mucho valor de transacción, hay dinero que se mueve con alegría, etcétera, podemos ver que el golpe, la crisis, el impacto del COVID ha sido muy potente, ¿vale? Con este escenario hay que pensar qué es lo que han hecho en general los gobiernos. Nosotros hemos vivido o sufrido lo que ha ocurrido aquí, pero por lo general los gobiernos han tomado medidas bastante parecidas unos a otros,
sobre todo en lo que subyace a las mismas, ¿no? Han tomado medidas para dar liquidez a las compañías y han tomado medidas para tratar de ayudarles a reducir costes. En España, las medidas que se han tomado para dar liquidez a las compañías han llegado fundamentalmente a través de los ICOs, de los préstamos ICOs, a los que prácticamente todas las compañías han optado. Y las medidas que ha puesto en marcha el gobierno para tratar de reducir costes han sido todas aquellas ligadas a los ERTEs por fuerza mayor. ERTEs que se están ahora mismo negociando entre los sindicatos, patronales, etcétera, a ver si somos capaces de llevarlos no solamente hasta septiembre, sino hasta final de 2020. Veremos cómo queda el tema, ¿no? Pero básicamente los gobiernos han tomado medidas para ayudar a la liquidez y para ayudar, en la medida de lo posible, a reducir costes. ¿Qué han hecho las compañías en este tiempo, en estos momentos? Pues tratar de mirarse al ombligo, de coger todo lo que tenían en sus manos, y todo tipo de compañías, desde las más pequeñas hasta las grandes corporaciones. Medidas que en el muy corto plazo, al no tener visibilidad de cuánto iba a durar el confinamiento ni cuánto va a durar la desescalada, se han basado en mirarse el ombligo, mirar la caja. Para ello han accedido a ICOs, tantos como han podido, tantos préstamos ICO como han podido. Han tratado de acceder a la liquidez que les daban las líneas disponibles que tenían ya firmadas. Incluso en algunos casos, hablando con fondos de capital riesgo, nos han contado que se han hecho algunas ampliaciones de capital por parte de los socios para tratar de dotar a las compañías de liquidez en previsión de que la liquidez y los ingresos que estaban sufriendo, esa falta de ingresos iba a durar bastante tiempo. Y por otro lado, por supuesto, han accedido a los ERTEs para tratar de reducir costes en la medida de lo posible, ¿vale? Reducir costes a través de los ERTEs, renegociar con proveedores, tratar de renegociar alquileres, todo aquello ligado a ingresos y gastos. Hay uno de los ingleses lo llaman cash monitoring, que es la gestión de la caja. Ha habido un esfuerzo por parte de las compañías en hacer ese cash monitoring tan intenso como han podido. Hacerse planes a 13 semanas para poder ver la liquidez que tenían en los 3 meses y pico por delante. Algunas compañías grandes tenían suficientes recursos humanos como para poder hacérselo ellos mismos. Otras compañías han decidido subcontratar a asesores este servicio para ayudarles a no distraerse del foco de la gestión y que sea otro quien les ayude a controlar la caja, ¿vale? Estas medidas que han ayudado, sin duda, a controlar la sangría de la liquidez, cabe destacar lo complejo que ha sido en muchas ocasiones acceder a estos instrumentos. Es decir, los enormes cambios que han habido a través de las publicaciones en el BOE de temas de ERTEs, de temas de ICOs, etcétera, ha hecho que fuera muy complejo acceder a todas esas ayudas. Y, de hecho, el tema de los ERTEs en particular no ha sido fácil para las compañías acceder a ERTEs de fuerza mayor y muchas de ellas han tenido que acceder a ERTEs por otras causas económicas, baja de productividad, etcétera, ¿vale? Es decir, nos hemos encontrado de hoy para mañana, en pocas semanas, con un impacto muy potente en la economía a nivel mundial, evidentemente inesperado, porque por mucho que alguien pudiera ver que estaba pasando algo en China, aquí nadie había hecho nada, ni a nivel gubernamental ni a nivel empresario. Y lo que cabe preguntarse ahora es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las empresas? Y en particular, para lo que nos atañe hoy, desde el punto de vista del M&A, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, Neil nos contará ahora un poco más con detalle, pero esto va a depender mucho del sector en el que se encuentre. Yo creo que vale la pena primero, Neil, analizar la situación de los financiadores y de los inversores y luego, si quieres, entramos en sector por sector, pegamos un vistazo a cómo lo vemos desde Livingstone. Muchas gracias, Timo. Neil. Y gracias a todos
por estar aquí escuchándonos. La verdad es que lo que ha comentado Chimo es correcto. La falta de liquidez es importante, resuelto a corto plazo por el ICO, pero sin visibilidad a largo plazo para muchas de las empresas y especialmente algunos de los sectores que afecta la comunidad valenciana. Pero antes de entrar en estos sectores, porque la única forma de analizar el impacto de fusiones y adquisiciones es analizar por sector, pero antes de eso también hay que saber si existen compradores. Aquí tenemos los vendedores y los compradores. Entonces hay que analizar qué alternativas existen de financiación, quiénes son los compradores y si están activos en este momento. Dentro de lo que era el impacto COVID, pegó un frenazo las fusiones y adquisiciones en todas las transacciones, con alguna excepción. Las excepciones normalmente eran aquellas operaciones que estaban ya muy avanzados, donde los compradores industriales o financieros tenían ya su financiación organizado y podían proceder. Los que estaban en medio, que estaban arrancando, que estaban empezando a entablar conversaciones, pero con poca posibilidad de tener conversaciones cara a cara, y con ideas de valoración del vendedor que venía de pre-COVID y el miedo del comprador de lo que iba a pasar post-COVID, nos pone en una situación donde las transacciones bajan, como dice Chimo. Parte de este motivo es que los bancos tradicionales estaban muy dispuestos, empujados por el gobierno y sus garantías, de ofrecer créditos, pero cuando empiezas a hablar ahora con los bancos de un crédito normal, más complicado. Es cierto que no es una crisis financiera y es cierto que por lo tanto los bancos están mucho mejor preparados que en 2008 o 2009 de ayudar a las empresas. Y es cierto que el gobierno ha hecho mucho más. Pero los bancos andan con pies de plomo sobre nueva financiación. Y esto quiere decir, para aquellas empresas que quieren buscar soluciones, tienen que buscar en otros lugares que no sea el banco tradicional. ¿Y dónde están estos? Pues los fondos de capital riesgo o los fondos de deuda. Tenemos la buena noticia que en España los fondos tienen muchísimo dinero disponible. Hemos tenido suerte que muchos fondos levantaron su último fondo en los últimos 18 meses. Y por lo tanto, tienen disponibilidad de dinero. Y esta es muy buena noticia para aquellos que van buscando dinero para crecer, para comprar empresas, o aquellos que quieren comprar una empresa y necesita el apoyo de un financiero. Y por lo tanto, esta es buena noticia. ¿Pero qué ha pasado? Pues los fondos tradicionales, los más conservadores, dicen, como no tengo visibilidad, no quiero hablar de transacción. Volveremos a hablar de los sectores, pero en este caso depende del sector si hay visibilidad o no. Si no hay visibilidad, entra el miedo porque no sabes lo que va a pasar, entonces no puedes predecir si estás pagando un buen precio o un mal precio. Y por lo tanto, muchos fondos se han quedado a la espera. Fondos grandes que dicen que no quieren ver operaciones hasta pasado el verano o incluso final de año. Algunos fondos de deuda que dicen exactamente lo mismo, por lo menos 2 o 3 meses de visibilidad. Y lo que ha pasado es que algunos de estos fondos, tanto de capital riesgo como fondos de deuda, están aprovechando el momento. Fondos de situaciones especiales. Algunos ya venían de 2008 mirando situaciones de crisis, cambiaron su chip a crecimiento en su momento, porque no había crisis, y ahora que ha vuelto la crisis, pues vuelven a su salsa y entonces ellos quieren buscar oportunidades en estos momentos. Y como tienen liquidez, no es mal momento. Pero este no es una foto total, porque para nuestro sector hay que analizar
sector por sector, subsector por subsector, si hay cosas interesantes o no hacer adquisiciones. Hay sectores que están destrozados su cuenta de resultados y sobre todo su visibilidad. El sector hotelero, el sector restauración, el sector retail, etcétera. Todos estos sectores pues, tienen poca visibilidad en este momento y llevan 2 meses cerrados. Y hay otros sectores que han funcionado muy bien en la crisis. Pero incluso sectores que en general no han funcionado bien, sí que si tú estás en un subnicho, por eso la importancia de entender muy bien cada negocio, también puede ir bien. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos llevando una transacción ahora en el sector de petróleo, que si todos sabréis que el petróleo bajó a números negativos en Estados Unidos, a menos $40. Pues en teoría hay muchísimas empresas, no en teoría, en la actualidad, muchísimas empresas que han sufrido y muchos van a quebrarse en este sector. Pero nosotros estamos llevando una empresa que trabaja para hacer hedging al petróleo, que ha crecido más que nunca durante este periodo de COVID. Y tiene grupos muy interesados en hacer una adquisición ahora. Entonces, sectores son fundamentales. La buena noticia es que tenemos grupos financieros con dinero. Mala noticia es que pueden ajustar las valoraciones. Algunos de los sectores también influyen en los grupos industriales que pueden tener interés en seguir creciendo en sus nichos y que con el rebote de la bolsa se sienten en posición de fuerza para cambiar acciones o para levantar dinero. Y por el otro lado, tenemos otros que están en situación difícil y que a lo mejor sus sectores pasarán por una consolidación. Y vuelvo a repetir, lo importante es entonces para la comunidad valenciana analizar los sectores más importantes, analizar cómo están moviendo estos sectores y los subsectores en que se mueven. Y si quieres, Chimo, puedes hablar un momento sobre algunos de los sectores fundamentales tipo alimentación, etc. Sí, mira, tenemos el sector de alimentación es un sector muy potente en la Comunidad Valenciana, es un sector en el que desde el Livingston hemos hecho varias operaciones. En estos momentos tenemos 2 de ellas en marcha y a las compañías les ha pasado, a ambas compañías les ha pasado lo mismo. Cuando se produjo el confinamiento comenzaron a vender de un modo brutal porque es un servicio esencial, porque la gente tenía miedo al desabastecimiento, etcétera. Estuvieron haciéndolo así hasta mediados de abril. A mediados de abril comenzaron a notar una bajada muy importante en sus ventas. Daba la sensación de que la gente había hecho acopio de producto y ya no podía comprar más porque tenía que consumir lo que había comprado. En ambos casos, en ambas compañías se ha dado la misma circunstancia y solamente ahora, a partir de mediados de julio, es cuando han vuelto a tener niveles normales de volúmenes de ventas, ¿vale? Han pasado una segunda quincena del mes de abril y un mes de mayo bastante fastidiados. Por no decir que el canal Horeca absolutamente desaparecido, lógicamente, ¿no? El canal Horeca les va a volver a dar actividad en la medida en que la desescalada vaya recuperando. Estas 2 compañías que tenemos que estamos gestionando son 2 compañías que estamos gestionando la entrada de fondos de... Una de ellas es la venta del 100% de la compañía y otros es la entrada de un fondo de capital riesgo. Y en ambos casos lo que estamos viendo es prudencia por parte de los fondos y sobre todo la necesidad de ver que la reactivación se está produciendo. A pesar de ser un sector en la alimentación que no ha dejado de tener mucho volumen, lo que esta ola de subida y de bajada, subida muy fuerte a final de marzo, principio de abril, bajada durante abril y mayo, les está llevando a decir, bueno, necesito que me justifiques qué es lo que va a ocurrir a partir de estos meses, necesito ver la evolución de la desescalada, pero en términos generales lo que vemos en el sector de la alimentación es que las compañías van a aguantar bien y van a ser
destino, como lo han sido tradicionalmente, de los fondos de capital riesgo, porque no deja de ser un sector refugio, un sector en el que las cosas no van mal, pueden ir bien o pueden ir muy bien, pero es un sector refugio, es un servicio esencial. Van a haber compañías que salgan muy reforzadas, van a haber compañías que acaben teniendo una potencia interesante después de la agitación del manzano, que decimos aquí, y van a ser interesantes para los fondos de capital riesgo. Yo creo que no pasa en el sector de la alimentación un sector en el que se produzcan excesivos procesos de concentración. Hay otros, como comentará luego Neil, por ejemplo, el tema de los azulejos, materiales de construcción, etcétera, en el que sí que se pueden producir. En el sector de la alimentación creemos que va a ser un sector en el que las compañías que mejor hayan sido capaces de superarla vayan a ser objeto de deseo de los fondos de capital riesgo, fondos que ya han invertido en el pasado en el sector, fondos que han visto que este sector les funciona muy bien, fondos que, como decía Neil, están teniendo un montón de dinero bajo gestión, y en particular en el sector de la alimentación pensamos que van a encontrar buenas oportunidades. Otro sector también muy habitual en la Comunidad Valenciana es el sector hotelero, en el que también estamos mirando algunas cosas. El sector hotelero ha sufrido, lógicamente, una barbaridad. Han hecho ERTEs, han pedido ICOs, están cerrados, están sin ingresos. Se prevé un 2020 sin aperturas para no incrementar la oferta que ya existe. Muchas de las cadenas hoteleras que operan en la Comunidad Valenciana, por la relación que tenemos con ellos, estaban con planes agresivos de apertura de centros, de hoteles, no solamente aquí, sino en el resto de España, incluso en algunos en Centro Europa. Tienen prácticamente paralizadas la apertura de nuevos hoteles, ¿no? Sin embargo, los fondos de capital están interesados en mirar oportunidades de compañías que hayan funcionado bien en el pasado, porque creen que de aquí saldrán. Lo que necesitan son meses, que pasen como mínimo hasta septiembre para poder tener cierta visibilidad y tener, tener la tranquilidad de que la parte más profunda de la crisis se ha superado y que vuelve a ser un sector atractivo. Solamente cuando eso ocurra, también no solo la confianza del comprador va a volver a estar ahí, sino la posición interesante de negociación, de aportación de valor por parte del propietario de la cadena, del empresario, va a ayudar a encontrar puntos de equilibrio. Entonces entendemos que va a ser un sector en el que, igual que ha ocurrido en el pasado, hay algunas operaciones de fondos de capital a principios de este ejercicio, se van a poder producir más operaciones. Si quieres, Neil, hablar de algún otro sector, material de construcción. Bueno, esto lo dejo un poco más para el final, porque creo que va a haber interesantes movimientos ahí, curiosamente, en un sector que podría pensar que pasará por un mal momento. Pero primero trataré un poco, por ejemplo, otro sector fundamental que refleja esta importancia de analizar en profundidad la empresa y su subsector. Por ejemplo, el sector de salud. En general, todas las recomendaciones de bolsa, etcétera, tienes que invertir en tecnología e invertir en salud, porque con el COVID, este es el futuro, etcétera. Y en general, tiene razón. Pero incluso empresas que van bien en ese sector o va avanzando, digamos, en biotecnología, también tiene sus retos y sus complicaciones. Por ejemplo, biotecnología depende mucho de poder pasar por fase 1, 2 y 3 en humanos de los medicamentos que están desarrollando. Algunos incluso que puede tener efectos sobre cosas colindantes con el COVID. Con el COVID sí que han organizado una vía rápida para llegar a producto final, pero para el resto no. Tiene que pasar por sus fases. Y estas fases tardan bastantes años y tienes que seleccionar muy bien las personas que entran en las fases estas de pruebas. Pues curiosamente hay empresas que están paralizadas porque
tenían previsto hacer sus pruebas, sus trials en hospitales, y los hospitales están llenos de gente de COVID. Entonces, los hospitales no están en posición de poder organizar estas fases, estos trials, en tiempo, y tiene que retrasar. De hecho, yo soy consejero en un fondo que invierte en biotecnología, y algunas cosas pues han tenido que llevar a un trial a Taiwán porque no es imposible cerrar el acuerdo con los hospitales, porque el impacto de COVID no solo es en cerrar tiendas y cerrar tal, pero también retrasar muchísimas cosas. Lo mismo en lo que son operaciones selectivas, ¿vale? Hay operaciones que tienen programadas que están retrasados. Tengo muchos amigos médicos que no han trabajado en 2 meses. Entonces la gente dice, sector salud, fantástico. Depende. Si estás haciendo operaciones de rodillas, no. Porque nadie va al hospital ahora de operarse de su rodilla. Se van a esperar. Entonces los impactos son, es fundamental profundizar sobre los nichos de cada una de las áreas. Y quiero coger otro ejemplo de uno que entra en el contrario, que tienes que decir, oh, este tiene que sufrir muchísimo. Una empresa que produce si no primera necesidad, pero una cierta necesidad, pero que lo vende a través del sector bricolaje o el sector de tiendas todo a 100, pues las tiendas se cierran. Y cuando las tiendas se cierran, no puedes tener unas ventas, porque tus clientes no existen. Ya, están todos cerrados. Y por lo tanto, dices, pues estos van a sufrir y van a sufrir mucho. Por eso es curiosísimo, porque el momento que se abren las tiendas, aunque no va al 100%, estos productos sí que son productos de primera necesidad, porque llevan 2 meses, necesitan ciertas cosas, necesitarán una escalera, un baúl, un cubo de basura, etc. Porque el otro está roto y lo compran. Entonces, hay una cierta necesidad y ves un reporte importante. Dicho eso, hay que analizar cuánto de eso son 2 o 3 meses de no poder comprar y comprando todo de golpe, y cuánto es la recuperación, por lo tanto, sobre las pérdidas que han generado en el periodo de confinamiento, y cuánto va a ser ya la media nueva yendo hacia el futuro. Nuestro instinto es aquellas empresas que producen en la comunidad productos que tienen un precio-calidad buena, es decir, con precio bajo, y que son productos no de lujo, sino más de necesidad, son los productos, son las empresas que van a ir bien en los próximos meses y años y van a ser atractivos para grupos de compra. Ahora sí que, si quieres, Chimo, hablas de otro sector que ha sufrido mucho, como automoción. Hay un par de sectores que han sufrido un montón y que creemos que va a ser sectores en los que vamos a encontrar muchas situaciones de concurso, muchas situaciones de reestructuración, muchas oportunidades para fondos de distrés. Son los sectores ligados a la automoción y ligados a la moda. De hecho, en particular, en Livingstone teníamos 2 oportunidades a punto de cerrar, tanto de un proveedor de un fabricante de automóviles como una empresa que fabricaba elementos de moda. 2 operaciones para cerrar entre finales de marzo y principios de abril, y con la llegada del ERTE directamente los compradores dijeron que lamentablemente se retiraban. La situación en la que han quedado las compañías, que funcionaban muy bien, ha sido súper complicada, y como muchas otras en estos 2 sectores, probablemente acaben siendo objeto de una operación de distrés. Como decía, el sector de la automoción es obvio, se han parado las fábricas, la gente no está por comprarse coches,
Veremos cómo funcionan los planes de apoyo que está poniendo en marcha el gobierno, esperemos que bien. Pero bueno, el ritmo de recuperación de estos proveedores va a venir marcado obviamente por el ritmo de las fábricas y estas van a venir marcadas por el ritmo de la demanda de los clientes. Va a ser fundamental el apoyo de los gobiernos, como ya ocurrió a finales de la crisis de 2008-2009. Pero bueno, nosotros ya hemos sufrido dentro del descalabro que comentábamos antes de caídas de la actividad, hemos sufrido en el tema de automoción una operación de este estilo, ¿vale? Pero pensamos que son sectores al final muy industriales en los que los fondos de capital especializados en distrés suelen tener bastante experiencia, complejos, con las relaciones con los clientes muy especiales y que probablemente veamos muchas operaciones de distrés en el sector de automoción. En el sector de la moda, como comentaba antes, también sufrimos otra caída, una operación que estaba a punto de cerrarse, estaba muy cerquita de cerrarse, pero no se pudo producir y entendemos, nos dio mucha rabia, pero entendemos sin duda la posición del comprador. No era momento de hacer la operación. La compañía probablemente acabe también en una situación de distrés o incluso de desaparición. Las compañías de moda al final tienen 2 campañas al año, no tienen ventas todos los días de un producto que siempre esté en el mercado, sino que tienen que ir sacando, haciendo el diseño 2 veces al año, como digo, haciendo todo el esfuerzo comercial, todo el esfuerzo de trabajo y van a perder entre 2 y 3 campañas, es decir, entre año y medio, para poder volver a recuperarse y muchas de ellas no lo van a poder hacer. Especialmente las compañías que hacen producto que en el sector llaman aspiration, es decir, es producto que está por encima de los primeros precios, pero que todavía no son productos de lujo. Las marcas de lujo probablemente sigan funcionando igual de bien, ya lo hicieron en la crisis del 2008-2009, porque la gente que tiene dinero va por encima de la ola y no la crisis para ellos y para las marcas por lo general no va con ellos. No dejan de sufrir las empresas de marca, ¿no? pero son capaces de surfear muy bien la ola de la crisis. Las marcas o los fabricantes de marcas de moda de bajo nivel dan respuesta a consumos de bienes prácticamente de primera necesidad y estos tampoco van a tener en principio demasiados problemas. Donde vemos problemas son esas marcas aspiration. Creo que operaciones que se han caído, como la que nos ocurrió a nosotros, van a llevar también a ver muchas operaciones de concurso y muchas operaciones de disco. Creo que el tema de automoción y el tema de moda, que en la comunidad valenciana hay mucho, lamentablemente pensamos que van a ser objeto de estos fondos de distrés que comentaba antes Miri. Y yo, si quieres comentar algo sector, sí, para demostrar que no siempre estamos 100% de acuerdo Chimo y yo, yo creo que todo el sector de moda va a sufrir. Yo creo que todos hemos aprendido que podemos, con el teletrabajo, estar con chándal puesto y los trajes y los pantalones, etcétera. No tenemos que comprar tanto. Creo que va a tener un impacto psicológico cara del futuro que va ligado también al cambio climático. Entonces, no obstante, que donde va a sufrir mucho en moda de alta gama, si no hay fiestas, no tienes que comprar un vestido nuevo. Entonces, por el momento, las fiestas se quedan regalados y vamos a ver dónde vamos a estar otra vez celebrando. Pero sí que hay un par de sectores más. Hay un sector también aquí en la zona que creo que está creciendo y de hecho hay interés directo. Y este es cualquier sector o casi cualquier sector ligado al sector de IT. Entonces, lo que se ha demostrado y tenemos clientes nosotros, que en sectores de IT no ha habido una bajada
de ventas. En algunos casos se han mantenido perfectamente. Información sobre la bolsa, etcétera, etcétera, pues lo van ellos filtrando y metiendo informes, etcétera, pues estos están perfectamente, incluso teletrabajando sin ningún tipo de problema. Y otros que están más ligados a teletrabajo, videoconferencias, seguridad de compra online, ligado a online. Todas estas áreas están áreas que hay en este momento, han ganado mucho y yo creo que toda la gente, todos los compradores están pensando que este ha sido un cambio que no se va a dar paso atrás. Es decir, gente mayor como yo, pues normalmente compramos en tienda y no online y se nota que cada vez más estamos más confortables comprando online. Funciona y cuando funciona empieza a hacerlo más. Es muy cómodo, etcétera, pero todo lo que es alrededor de ello, que es la línea de suministro, la cadena de suministro, las empresas de logísticas ligados a trabajos online, etcétera, todo esto yo creo que va a verse beneficiado. Ligado a otra cosa, que va a haber también ciertos cambios en lo que es la cadena de suministro. Cuando ha pasado lo que ha pasado, la gente que ya empezaban a pensar que la solución de todo suministro no es China y empiezan a pensar que onshoring, es decir, Europa, puede ser mejor que offshoring puro, India, Asia, China, etc. Creo que también vamos a encontrar gente intentando ajustar sus cadenas de suministro, beneficiándose las empresas que están más cercanas. No solo por un retraso en lo que es traer el producto, sino por las restricciones que están metiendo los gobiernos a poder exportar los propios productos. Lo hemos vivido nosotros con medicamento, pero puede ser también de materias primas, etc. Frente a este caso extremo de COVID, se nota como los países, los gobiernos están realmente restringiendo las entradas. Y yo estoy convencido que este va a beneficiar lo que son empresas que son sustitutos de los productos estos de Asia. Y por último, quería hablar del grupo de sectores que creo que también aquí en la comunidad es fundamental, que es materiales de la construcción, especialmente el sector cerámico, que como sabéis, hemos vivido unos cambios muy importantes en los últimos años debido a la última crisis. Es decir, que ahí tenías un grupo de empresas capaces de crecer rápido, invertir en sus líneas de producción, en la tecnología moderna, del cual ha habido una revolución en la última década, y se ha ido creciendo dejando atrás algunas empresas más pequeñas que quizá tenían una losa de financiación muy elevada y creas una empresa zombie suficiente, sobreviven, suficiente para pagar su deuda, casi, pero no suficiente para invertir. Y estas a la larga sufren, porque si no puedes invertir, no puedes comprar un nuevo horno y este nuevo horno te ahorra un 25% de energía. Es fundamental en el sector. Si no puedes comprar las nuevas prensas y la impresión digital, no puedes responder y tener la flexibilidad que tienen los grandes grupos. Pero para los grandes grupos hoy en día, comprar una línea nueva, cuando ya tienen 10, pues necesitan crecer un 10% en ventas. Cuando solo tienes una línea, comprar una línea, invertir muchísimo, tienes que duplicar ventas para justificarlo. Y este es muy difícil. Esta concentración ya la vivimos y de hecho participamos nosotros en esta concentración en los últimos años, incluso en los años buenos. Yo creo que con el confinamiento el sector ha sufrido muchísimo. Otras tiendas, lo que es bricolaje y lo que es tienda especializada, está totalmente cerrado la red. Y por lo tanto, la gente, estos no producían y ha tenido un frenazo. Hay un frenazo en
en gasto en CAPEX, lo que te decía Chimo antes de las 13 semanas de la gestión de la caja, por encima de todo. Frenazo en lo que es compra de el CAPEX de las empresas. Y algunos que ya estaban andando mal, los bancos no querían dar ni ICOs. Con lo cual, estas empresas, yo creo, con gente ya cansado de luchar de la última recesión, la recuperación, empiezan a respirar y vuelven a tener un palo, yo creo que tomarán la decisión que, oye, ya más vale vender y vamos a ver esta concentración continuar en los próximos años. Yo creo que, como he mostrado con algunos ejemplos, que es fundamental a nivel mundial, pero también a nivel de la comunidad, analizar mucho lo que son el sector, la empresa, su sector, su subsector, perdón, su sector y después la economía en general. Hay empresas que van bien en sectores que no van bien. Hay empresas que pueden funcionar súper bien. El sector de packaging, que la gente dice, uff, este va mucho, pues no. Depende otra vez, dentro del packaging, dónde estás. Si estás en packaging de alimentos que no ha parado, vas bien. Si estás en farmacéutico que necesita todos los productos, vas bien. Si estás en packaging industrial y la industria está paralizada, vas mal. La importancia es eso. Y la gran incógnita y por qué nosotros creemos que va a haber reto para el sector de M&A en general es que, a pesar de todo la falta de visibilidad es lo que hace complicado acordar valor, precio. Hasta ahora, los planes de negocio hablaban de subir. Ahora mismo, salvo estos sectores, es mucho más difícil tener visibilidad. Y un comprador normalmente no quiere comprar si no tiene visibilidad sobre él. Sí, no sé si tienes tú algún comentario más antes. Sí, yo quisiera también puntualizar, hay otro par de sectores en los que creo que se va a producir ejemplos de concentración, como comentabas tú. Uno de ellos es el sector de los EPIs, que es algo de lo que hasta ahora nadie había oído hablar, los materiales de protección. Es un sector súper atomizado en el que todavía no hay players, hay operadores grandes, y es un sector que en principio da la sensación de que los EPIs, las mascarillas que llevamos todos, están aquí para quedarse durante un tiempo bastante largo, y probablemente incluso aunque aparezca una vacuna, muchas medidas de higiene y seguridad probablemente ya no las vemos por las calles, pero sin duda en la industria se van a aplicar. Creo que el sector de los EPIs es un sector en el que se va a producir algún tipo de concentración, de que los fondos van a comenzar a aproximarse a los operadores más grandes que existan, con la intención de detectar alguno con el perfil ideal para poder liderar una concentración. Tengo la sensación de que por ahí vamos a ver operaciones. Y otro sector en el que creo que también se van a poder ver operaciones probablemente más dirigidas por industriales que no por financieros, es el sector del transporte y la distribución de la última milla. Estábamos hablando antes del tema del comercio online. Cada vez es más potente. Lo que ha hecho el confinamiento no ha sido más que confirmar todas las estimaciones que habían de que esto va a seguir creciendo. Sin duda, en la medida en que podamos ir a la calle a comprar y a ver tiendas, bajará un poco, pero no vamos a volver en el comercio online a los niveles pre-COVID. Yo creo que nos vamos a quedar muy por encima de donde estábamos, y toda la cadena de distribución ligada a esa actividad creo que se va a potenciar, y creo que en la medida, igual que hay grandes compañías que manejan el tema de las tiendas, los Amazon, etcétera, de turno, creo que van a aparecer grandes operadores de distribución logística queriendo ser cada vez más potentes, comprando a pequeños distribuidores locales, tanto de transporte de esa última milla
como de servicios de tránsito. Creo que es un sector en el que vamos a ver operaciones de adquisición de industrial a industrial, menos fondos. Vale. Consciente del tiempo, que tenemos poco, por si acaso que alguien tiene ganas de hacer una pregunta, pero como último concepto, este sigue igual que antes de COVID. Empresas buenas se vende bien, siempre. Empresas que están mal, normalmente no tanto. Y que los grupos financieros buscan mucho en estos momentos en forma que tiene tamaño suficiente y equipo directivo de suficiente calibre y calidad para acometer compras en un mercado revuelto. Entonces, aunque creemos que puede haber riesgo y que baja el volumen de fusiones y adquisiciones, también tenemos la esperanza que hay mucho dinero en el mercado, la bolsa ha rebotado muchísimo y creemos que la gente va a intentar aprovechar para consolidar sus nichos donde están. Y aquellos que tienen la fortuna de estar en los nichos que se han beneficiado de este proceso, tienes cola para gente interesada. Y con esto yo creo que dejamos 3 minutos o 4 minutos para la pregunta. Intentamos siempre hacer eso porque como no contestar las preguntas y intentamos dejar solo... Dejamos. Eso es. Isabel. A lo mejor estamos solos. No estáis solos para nada. Estaba viendo alguna pregunta. Bueno, enhorabuena por las dos ponencias porque han sido maravillosas. Y sí que había alguna pregunta. Neil, habías citado el sector de cerámica, que era un sector familiar, muy atomizado, y que, bueno, no había habido operaciones de money y de repente en 4 o 5 años cambió de propiedad la mitad del sector. Y esto fue vertiginoso. Y bastante derivado después de la crisis del 2008. La crisis del 2008 cambió la forma de pensar de muchos empresarios que no se habían planteado vender ni transformar su empresa y menos dar acceso al capital a otros accionistas y demás. ¿Creéis que después de esta crisis COVID 2020 va a haber movimientos parecidos en otros sectores? En otros sectores, sí. Un matiz quizá en el sector cerámica, todo el mundo dice, ha habido la concentración y están pasando fatal. Pues tengo que decir que no todas las empresas están pasando fatal. Algunos lo están pasando bien. Otra vez, hay que analizar algunas empresas que venden sus productos en mercados que se mantenían abiertos como Estados Unidos, y venden ya bajo marca directo, etcétera, pues mejoran volumen y mejoran margen. Es curioso que nosotros conocemos y nos consta que hay empresas que han hecho francamente bien, incluso durante este periodo. En cuanto a otros sectores que se va a concentrar, yo estoy convencido que va a haber concentración. Nosotros, como sabéis, en esta comunidad tenemos una empresa y yo creo que va a haber concentración. Lo que les falta para la concentración son estas empresas plataforma. Es decir, una empresa que tiene un tamaño suficiente que puede absorber y gestionar varias marcas, cambio de cultura, distintas líneas, distintas fábricas. Pero ahí yo creo que en una serie de cosas, en alimentación, estáis viviendo lo mismo. Ahí se ve. Ahora, en los últimos 2 o 3 años, los fondos se han puesto los ojos en alimentación y la concentración en todo lo que es el corredor mediterráneo ha sido notable y no va a parar. El sector, como dice Chimo, yo creo que el sector transporte, logístico, etcétera, va a pasar exactamente igual. Y yo creo que también hay una parte de
y otros distintos grupos también puede tener interés. Perdón, que me he ido un poco. Por ejemplo, Chimo ha hablado de los EPIs. Yo ahí veo menos probable una concentración por empresas de la comunidad. Ahí creo que va a haber concentración, pero de los grandes grupos de fuera, los industriales. Entonces, creo que es distinto a las oportunidades que existen para empresarios en la comunidad de formar la cabeza de la concentración, que es lo que ha pasado en una parte, por lo menos, en el sector cerámico. Me trasladan dos preguntas más. Una de ellas es si habéis percibido disminución de interés de inversores extranjeros en empresas españolas. Resumiendo, sí, pero no en España, en todo. Para ponerlo en perspectiva, estuvimos hablando con un par de muy grandes, algunos para comprar aquí y algunos incluso para afuera. Estos grupos han dicho que no podemos, es que tenemos 250 empresas filiales por todo el mundo y tienen que hacer sus propios planes de 13 semanas de caja de las previsiones de ERTE en 54 países. Están totalmente bloqueados. Y hasta pero no es que, Neil, perdona, no es que, creo, en mi opinión, no es que no quieran invertir en España, es que... no, estoy diciendo que no invierten. Que no invierten por el momento. Algunos en España, curiosamente, yo creo que España no está sufriendo más que en otros sectores. Creo que la gente está preocupado a nivel económico del impacto que puede tener la inflación y la caída del turismo en España. Yo creo que eso sí que genera cierto miedo. Pero por otro lado, tenemos un sector de alimentación que seguimos siendo el jardín o la cesta de Europa. Y la huerta de Europa. Sí. La huerta, perdón. Sí. Muy bien, vamos a terminar con la última pregunta porque nos hemos ido un poquito de tiempo y nos gusta respetar la hora de duración, aunque yo creo que hay ganas de hacer otro webinar más adelante con un horizonte más optimista, aunque habéis señalado varias señales de optimismo que me han gustado mucho, destacando cómo hay mucho dinero en los mercados y apetito por operaciones. En cuanto vuelva la confianza y se reduzca la incertidumbre, veremos más operaciones corporativas. Ya habéis mostrado cómo somos líderes sectoriales a escala de toda la economía española. Nos preguntan ¿cuál es el nivel de apetito de proveedores de deuda en financiar transacciones de money ahora mismo? Lo que son de bancos, poco. Es decir, la deuda de banco para hacer operaciones apalancadas, no mucho. Pero operaciones de fondos de deuda hay apetito. Pero repito, que por ejemplo, hay fondos de deuda aquí en España que tienen 2 o 3 tipos de fondos. Tiene un fondo más de inmobiliaria, etcétera, que buscan retornos alrededor de 5 o 6%. Hay fondos de deuda, que es más mezzanine, que hablan de 7, 8, 6 o 8, más o menos. Y después hay fondos de estrés. Y el fondo de estrés o el fondo de lo que ellos hablan de situaciones especiales, que es de estrés, ¿vale? Que cuando las empresas están jodidas. Pues esto está van de 10, 11 hacia 20. Pero apetito hay, pero están aprovechando clarísimamente. Muchas gracias. Vamos a tener que despedir el webinar. No sé si queréis resumir en un par de frases un poco vuestra visión de las operaciones de fusión y adquisición. Diría que de las conversaciones que hemos ido teniendo con
los distintos operadores, estas que comentábamos antes que hemos publicado, lo que nos han dicho es que su trabajo es invertir, tienen un montón de dinero para hacerlo, tienen un montón de dinero bajo gestión, siempre van a haber buenas compañías, es cuestión de encontrarlas, es cuestión de ponernos a trabajar de un modo imaginativo, algo que nos toca a los asesores de Money, en cómo valorar las compañías después de 3 meses de confinamiento. Nos va a tocar ser imaginativos para ver si nos vamos al 2019, si nos vamos al 2021, si buscamos situaciones intermedias, pero bueno, ganas de invertir las hay. Lo bueno es que nos pilla con un sector financiero por parte de los bancos mucho más saneado que la crisis anterior, sin duda alguna, y nos pilla con los fondos de capital riesgo con las arcas a tope. Y eso debe ser una palanca para nuestro sector, el sector de M&A, para salir de aquí bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Habéis dicho además que hay sectores como IT, biotech, salud, los EPIs que habéis citado, transporte, logística y nuestro liderazgo en el sector de alimentación. Y realmente son perspectivas que invitan al optimismo. Y como digo, vamos a emplazarnos a hacer un futuro webinar contando más detalles de cómo va evolucionando la economía española ahora que ya empezamos con la fase 3. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Isabel, la única cosa a añadir es cuidado que no todo el mundo dice, pues entonces vale una fortuna todo lo que tenemos. No, cuidado que lo que es valoración está ya bajo un cierto presión. Claro. Muy bien, pues ese ajuste en las valoraciones, esa ducha de realismo necesaria en muchas empresas, de ver realmente, como decía Chimo, la tesorería, ver la cruda realidad fuera de nuestro confinamiento mental y personal. Y como tú bien has dicho, Neil, las buenas empresas se venden bien. Lo que hay que hacer es que la empresa esté mejor para cuando vengan a comprarla, porque si no, muchas veces las valoraciones propias no son las valoraciones ajenas. Enhorabuena a los dos, gracias a todos los que se han conectado. Recordaros que hay una encuesta de valoración del webinar, por favor, rellenarla antes de desconectaros y recordaros la cita semanal, próximo jueves, misma hora, a las 5 de la tarde, con otro tema. Vamos a hablar de novedades fiscales, estamos en un cierre de semestre y pasaremos de una visión corporativa empresarial que hemos tenido hoy a una visión fiscal más legal para la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.